En un rincón olvidado de los Pirineos franceses, donde las montañas nevadas se alzan como catedrales naturales hacia el cielo, se encuentra el pequeño pueblo de Lourdes. En 1844, cuando nació Marie Bernard Soubirous, conocida como Bernadette, este lugar era insignificante para el mundo, habitado por campesinos pobres que luchaban por sobrevivir en un valle aislado. La familia Soubirous era la más pobre entre los pobres. François Soubirous había sido molinero, pero la llegada de molinos modernos había arruinado su negocio. Louise Casterot, la madre de Bernadette, intentaba mantener a la familia cosiendo y lavando ropa para otros. Vivían en una sola habitación, húmeda que anteriormente había sido una cárcel, conocida como Le Cachot, la mazmorra. Bernadette nació el 7 de enero de 1844, la mayor de 9 hijos, aunque solo 4 sobrevivirían hasta la edad adulta. Desde pequeña, mostró los efectos de la extrema pobreza. Era pequeña para su edad, enfermiza, y sufría de asma que la dejaba sin aliento con frecuencia. Bernadette es una niña buena, decía su maestra, pero muy lenta para aprender. Apenas sabe algunas palabras en francés y no puede escribir su nombre. En casa hablaban bigorrés, el dialecto local de los Pirineos, y Bernadette tendría 14 años antes de aprender francés básico. Lo que nadie podía imaginar era que esta, niña ignorante y pobre, estaba destinada a convertirse en la confidente de la Madre de Dios. La infancia de Bernadette transcurrió en una lucha constante por la supervivencia. A los 6 años ya trabajaba cuidando ovejas, una responsabilidad enorme para una niña tan pequeña. Durante los largos días en los pastizales montañosos, desarrolló una vida de oración simple pero profunda. Cuando estoy sola con las ovejas, le contaba a su hermana Toinette, rezo el rosario y hablo con la Virgen María, siento que me escucha. Esta devoción mariana era natural en Lourdes. A pesar de la pobreza extrema, o tal vez debido a ella, las familias campesinas mantenían una fe sólida y sencilla. El rosario se rezaba cada noche en la familia Soubirous, incluso cuando no tenían que comer. En 1857, cuando Bernadette tenía 13 años, la situación familiar se volvió desesperada. François fue arrestado por robar 2 sacos de harina para alimentar a su familia. Aunque fue liberado por falta de pruebas, el escándalo hundió aún más a la familia en la pobreza y la vergüenza social. «No podemos seguir así», le dijo Luis a su hermana Marie Lagues. «¿Podrías llevarte a Bernadette contigo a Bartres? Al menos allí tendrá comida segura». En el otoño de 1857, Bernadette fue enviada a vivir con Marie Lagues en el pueblo de Bartres, a unos kilómetros de Lourdes. Allí trabajaría como pastora a cambio de comida y alojamiento, aliviando la carga económica de su familia. Los meses en Bartres fueron de soledad para Bernadette. Marie Lagues era una mujer dura que la trataba más como sirvienta que como sobrina. Bernadette pasaba días enteros sola en las montañas con el rebaño, desarrollando aún más su vida interior, de oración. «Quiero regresar a casa», le escribió a sus padres en una de las pocas cartas que pudo dictar. «Aquí no puedo aprender el catecismo para hacer mi primera comunión. La señora Lagues dice que es más importante cuidar las ovejas que aprender». Oraciones. Esta privación de educación religiosa formal fue providencial. Bernadette permanecería ignorante según los estándares del mundo, pero su alma se mantendría pura y receptiva para lo que estaba por venir. En enero de 1858, Bernadette finalmente convenció a sus padres de que la dejaran regresar a Lourdes para prepararse para la primera comunión. No sabía que estaba regresando justo a tiempo para el encuentro más extraordinario de su vida. El jueves 11 de febrero de 1858, amaneció frío y húmedo en Lourdes. Bernadette, que había regresado a casa apenas 3 semanas antes, salió con su hermana Toinette y su amiga Jeanne Abadie a recoger leña seca y huesos que pudieran vender para comprar pan. Las 3 niñas se dirigieron hacia el río Gave,
donde solían encontrar ramas caídas. Llegaron hasta una cueva natural llamada Masabiel, un lugar rocoso y salvaje que la gente del pueblo evitaba porque tenía fama de estar habitado por espíritus malignos. Toinette y Jean cruzaron el pequeño arroyo que corría frente a la gruta, pero Bernadette se quedó atrás. Su asma le impedía mojarse los pies en el agua helada. «Ayúdenme a cruzar», les gritó a sus compañeras, pero ellas siguieron adelante buscando leña. Bernadette se sentó en una roca para quitarse los zapatos y las medias. En ese momento, escuchó un ruido extraño, como el sonido del viento, pero las hojas de los árboles no se movían. Levantó la vista hacia la gruta y lo que vio la dejó paralizada de asombro. En una hornacina natural de la roca, a unos 3 metros de altura, Bernadette vio a una jovencita hermosísima vestida de blanco. Llevaba un velo blanco que le cubría la cabeza, un vestido blanco con un cinturón azul, y sobre cada pie descalzo, una rosa dorada. En sus manos tenía un rosario con cuentas blancas y cadena dorada. La vi tan claramente como las veo a ustedes. Les contaría después a sus hermanas. Era una señorita muy bella, más bella que todo lo que había visto en pos de Milano Malesopoi. Mi vida. Me sonrió y me hizo una señal con la mano para que me acercara. Bernadette, aterrorizada pero también atraída, se arrodilló inmediatamente y sacó su rosario. La aparición también tenía un rosario y comenzó a rezar con ella. Durante todo el tiempo, la hermosa señora sonreía con una dulzura que Bernadette nunca olvidaría. La visión duró aproximadamente 15 minutos. Cuando terminaron el rosario, la aparición se despidió con una inclinación de cabeza y desapareció gradualmente. Bernadette se quedó inmóvil, como en éxtasis. Cuando Toinette y Jean regresaron, la encontraron arrodillada, con los ojos fijos en la gruta. «¿Qué te pasa, Bernadette? ¿Por qué estás así?», le preguntaron. «¿No vieron nada?», respondió Bernadette confundida. «¿Ver qué? No hay nada ahí». Cuando regresaron a casa, Bernadette no podía dejar de pensar en lo que había visto. Finalmente, le contó a Toinette lo ocurrido, haciéndola prometer que no le diría a nadie. Pero Toinette no pudo guardar el secreto. Esa misma noche se lo contó a su madre, Louise. «¿Qué dices?», exclamó Louise alarmada. «¿Bernadette dice que vio a una señora en Masabiel? Eso debe ser cosa del diablo. Ese lugar está maldito». Cuando François llegó a casa y se enteró de la historia, su reacción fue aún más severa. «Bernadette, te prohíbo absolutamente que vuelvas a esa gruta. Son fantasías de una niña enferma. Si sigues con esas historias, toda la gente va a pensar que estamos locos». Pero Bernadette insistía en que había visto realmente a una hermosa señora. «No era un fantasma, papá. Era tan real como ustedes. Y era tan bella que daba ganas de seguir mirándola para siempre». La tensión en la familia Subirus era palpable. Los padres estaban divididos entre el deseo de proteger a su hija de posibles burlas y la inquietud de que tal vez estuviera diciendo la verdad. El domingo 14 de febrero, 3 días después de la primera aparición, Bernadette sintió una compulsión irresistible de regresar a Masabiel. A pesar de la prohibición de sus padres, les suplicó tanto que finalmente accedieron, con la condición de que la acompañaran otras niñas mayores. «Si realmente es la Virgen María», razonó Luis, «no hay mal en ir. Pero si es algo diabólico, el agua bendita lo ahuyentará». Bernadette regresó a la gruta acompañada por varias niñas del pueblo, llevando consigo una botella de agua bendita. Cuando llegó al lugar, se arrodilló y comenzó a rezar el rosario. De nuevo, la hermosa señora apareció en la misma hornacina. Esta vez, Bernadette tuvo el valor de arrojarle agua bendita diciendo: «Si vienes de parte de Dios, quédate. Si no, vete». La aparición sonrió aún más dulcemente e inclinó la cabeza en signo de aprobación. Las otras niñas no vieron nada, pero notaron que Bernadette entraba en una especie de éxtasis. Su rostro se transfiguraba, irradiando una paz
y una alegría sobrenaturales. «Es verdad», murmuró una de las niñas mayores. «Bernadette está viendo algo. Miren su cara, está como iluminada». Después de la segunda aparición, las noticias se extendieron rápidamente por todo Lourdes. El pequeño pueblo se dividió en dos bandos: los que creían en las visiones de Bernadette y los que pensaban que era una niña enferma, o peor aún, que estaba mintiendo para llamar la atención. El alcalde de Lourdes, Anselme Lacadé, estaba particularmente molesto. «Esta historia está causando disturbios en el pueblo», se quejaba. «La gente está abandonando sus trabajos para ir a ver a esa niña en la gruta. Esto debe parar inmediatamente». Pero había algo en Bernadette que impresionaba incluso a los escépticos. Su sinceridad era evidente, y no parecía buscar ningún beneficio personal de sus afirmaciones. Seguía siendo la misma niña humilde y sencilla de siempre. El párroco de Lourdes, el abbé Dominique Peyramale, era extremadamente cauteloso. «Puede ser una niña piadosa», decía, «pero las visiones extraordinarias requieren investigación cuidadosa. No podemos aprobar algo que podría ser ilusión o engaño». Durante las siguientes semanas, las apariciones continuaron con frecuencia creciente. El 18 de febrero, la aparición le habló por primera vez a Bernadette. «¿Quiere usted hacerme la caridad de venir aquí durante 15 días?» «Sí, señora», respondió Bernadette inmediatamente. «No le prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro». Esta conversación marcó el comienzo de una serie de 18 apariciones que se extenderían hasta julio de 1858. Cada una traería nuevas revelaciones, nuevos milagros y nuevos desafíos para la fe de Bernadette y de quienes la rodeaban. Las multitudes que acudían a Massabielle crecían día a día. Lo que había comenzado como las visiones privadas de una niña pobre se estaba convirtiendo en un fenómeno que captaría la atención del mundo entero. Pero Bernadette permanecía invariablemente humilde. «Yo solo soy el cartero», decía. «Mi trabajo es entregar el mensaje, no explicarlo». Y el mensaje que estaba por venir cambiaría no solo Lourdes, sino la devoción mariana católica para siempre. A medida que continuaron las apariciones durante febrero y marzo de 1858, las multitudes que acudían a Massabielle crecían exponencialmente. Lo que había comenzado con unas pocas niñas curiosas se había convertido en peregrinaciones de cientos. Luego miles de personas que llegaban desde toda Francia e incluso desde otros países. Bernadette seguía siendo el centro tranquilo de toda esta tormenta. Durante las apariciones, entraba en un éxtasis tan profundo que parecía completamente ajena al mundo que la rodeaba. Su rostro se transfiguraba, irradiando una belleza y una paz que conmovía incluso a los escépticos más duros. «He visto muchas cosas en mi vida», comentaba el doctor Dossus, médico de Lourdes, que observaba cuidadosamente a Bernadette durante las apariciones, «pero nunca he presenciado nada como esto. El cambio en su rostro durante las visiones es sobrenatural. No hay explicación médica para esa transformación». Las autoridades civiles estaban cada vez más alarmadas. El comisario de policía Jacomet interrogó repetidamente a Bernadette, intentando hacerla contradecirse o admitir que estaba mintiendo. Pero la niña mantenía su historia con una consistencia y una tranquilidad que desconcertaba a sus interrogadores. «¿Por qué no nos dices la verdad?», le gritaba Jacomet durante uno de los interrogatorios. «Sabes perfectamente que no hay ninguna señora en esa gruta». «Señor comisario», respondía Bernadette con calma, «yo solo digo lo que veo». «Si usted no me cree, es su problema, no el mío». El 25 de febrero de 1858, ocurrió una de las apariciones más significativas de toda la serie. Ese día, la Virgen le dio a Bernadette un mensaje que cambiaría para siempre la naturaleza de Lourdes. «Vaya a beber a la fuente y lavarse en ella», le dijo la aparición. Bernadette miró alrededor, confundida. No había ninguna fuente visible en la gruta. Solo había barro húmedo en el suelo rocoso. «No veo ninguna fuente, señora», murmuró Bernadette.
La Virgen señaló hacia un rincón de la gruta donde el suelo estaba particularmente húmedo. Bernadette se dirigió hacia allí y comenzó a cavar con sus manos en el lodo. Al principio, solo salió agua turbia y fangosa. La multitud que observaba estaba desconcertada. Algunos comenzaron a burlarse. «Miren, la visionaria está comiendo barro como un animal». Pero Bernadette siguió cavando, obedeciendo exactamente las instrucciones que había recibido. Bebió el agua fangosa y se lavó la cara con ella, a pesar de las burlas de algunos espectadores. Gradualmente, el agua comenzó a salir más limpia y abundante. En cuestión de horas, se había formado un pequeño manantial. Al final del día, el agua brotaba con suficiente fuerza como para llenar varios recipientes. «Es un milagro», murmuró una mujer entre la multitud. «No había agua ahí esta mañana y ahora brota una fuente». El agua del nuevo manantial pronto comenzó a manifestar propiedades extraordinarias. El primer milagro de curación documentado ocurrió apenas 2 días después de que apareciera la fuente. Catherine Latapie, una mujer de un pueblo cercano, que tenía 2 dedos de la mano derecha paralizados desde hacía meses, llegó a Lourdes después de escuchar sobre las apariciones. Sumergió su mano en el agua recién brotada de la gruta y inmediatamente recuperó el movimiento completo de los dedos. «¡Puedo mover la mano!», gritó Catherine, llorando de alegría. «El agua me ha curado». La noticia de esta curación se extendió rápidamente y comenzaron a llegar enfermos de toda Francia buscando la sanación milagrosa. Algunos eran curados instantáneamente, otros gradualmente, y otros no experimentaban curación física, pero sí una paz espiritual profunda. El doctor Dossos comenzó a documentar cuidadosamente los casos de curación, aplicando criterios médicos rigurosos. «No puedo explicar estas curaciones desde el punto de vista científico», admitía, «pero tampoco puedo negarlas. Los hechos están ahí». El momento más crucial de toda la serie de apariciones llegó el 25 de marzo de 1858, fiesta de la Anunciación. Ese día, Bernadette finalmente se atrevió a preguntar a la aparición quién era. «Señora, ¿podría decirme quién es usted?», preguntó Bernadette durante el éxtasis. La aparición sonrió y no respondió inmediatamente. Bernadette repitió la pregunta 2 veces más durante las siguientes apariciones. Finalmente, el 25 de marzo, la hermosa señora juntó sus manos. En oración, levantó los ojos al cielo y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernadette no entendía el significado de esas palabras. En su dialecto local no existía esa expresión, y su educación religiosa era demasiado básica para comprender la profundidad teológica de lo que había escuchado. Corrió inmediatamente donde el párroco Peyramale para transmitir el mensaje. «Padre, la señora me dijo, yo soy la Inmaculada Concepción». El párroco se quedó petrificado. La doctrina de la Inmaculada Concepción había sido declarada dogma de fe por el Papa Pío IX, apenas 4 años antes, en 1854. Era una enseñanza teológica compleja que incluso muchos adultos educados no comprendían completamente. «¿Estás segura de esas palabras exactas?», le preguntó el párroco temblando. «Sí, padre. Tuve que repetírmelas a mí misma todo el camino para no olvidarlas, porque no sé qué significan. La revelación de la identidad de la aparición como la Inmaculada Concepción fue el punto de inflexión que convenció a las autoridades eclesiásticas de que algo verdaderamente sobrenatural estaba ocurriendo en Lourdes. El obispo de Tarbes, Monseñor Bertrand Sever-Laurens, ordenó una investigación exhaustiva de los eventos. Durante 2 años, una comisión de teólogos, médicos y expertos en fenómenos místicos examinó cada aspecto de las apariciones. Bernadette fue interrogada docenas de veces por diferentes autoridades. Cada interrogatorio intentaba encontrar inconsistencias en su relato o evidencia de engaño. Pero la niña mantenía su historia con una simplicidad y una coherencia que impresionaban incluso a los más escépticos. «Esta niña o es la mayor actriz del mundo»,
«O está diciendo la verdad», comentó uno de los investigadores. «Su sinceridad es tan evidente que es imposible dudar de ella». Los médicos examinaron a Bernadette durante las apariciones, buscando señales de histeria, epilepsia o cualquier condición que pudiera explicar sus visiones. No encontraron nada anormal. Durante los éxtasis, sus signos vitales permanecían estables, y su comportamiento no mostraba ninguna de las características típicas de los trastornos psiquiátricos conocidos. El 18 de enero de 1862, después de 4 años de investigación rigurosa, el obispo Lawrence emitió su veredicto oficial. Declaramos que la Inmaculada María, Madre de Dios, se apareció verdaderamente a Bernadette Soubirous el 11 de febrero de 1858 y en días siguientes hasta 18 veces en total, en la gruta de Massabielle, cerca de la ciudad de Lourdes. Esta declaración oficial transformó Lourdes de un fenómeno local controvertido en un santuario mariano reconocido por la Iglesia Católica. Inmediatamente, comenzaron los planes para construir una basílica en el lugar de las apariciones, cumpliendo uno de los pedidos que la Virgen había hecho a Bernadette. Para Bernadette, sin embargo, este reconocimiento oficial marcó el comienzo de una nueva forma de sufrimiento. La atención constante del público, las multitudes que querían verla y tocarla, y la comercialización creciente de su experiencia, la llenaban de angustia. «Yo solo era el instrumento», repetía constantemente. «Mi trabajo terminó cuando entregué el mensaje. Ahora la gente debe dirigirse directamente a la Virgen, no a mí». En 1866, 8 años después de las apariciones, Bernadette tomó una decisión que sorprendió a muchos. Ingresó como postulante en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers, a más de 500 kilómetros de Lourdes. Su motivación era clara. Quería escapar de la atención pública constante y vivir una vida religiosa normal, sin ser constantemente identificada como la visionaria de Lourdes. «Quiero ser una religiosa como cualquier otra», le dijo a la Madre Superiora de Nevers. «No quiero que me traten de manera especial por lo que pasó en Lourdes. Eso ya pertenece al pasado». La partida de Bernadette de Lourdes fue emotiva. Miles de personas se congregaron para despedirla, pero ella insistió en una ceremonia sencilla. Visitó por última vez la gruta de Massabielle, donde oró en silencio durante 1 hora. «Adiós, mi bella gruta», murmuró al marcharse. «Adiós, mi querida Virgen. Nos veremos en el cielo». En el convento de Nevers, Bernadette tomó el nombre religioso de Sor Marie Bernard. Intentó vivir la vida más ordinaria posible, trabajando en la enfermería del convento y dedicándose a tareas humildes. Pero su salud, nunca fuerte, comenzó a deteriorarse rápidamente. El asma que había sufrido desde la infancia se agravó y desarrolló tuberculosis. A los 20 años, parecía una anciana frágil. A pesar de su enfermedad, Bernadette mantenía una alegría y una paz que edificaban a toda la comunidad religiosa. Raramente hablaba de las apariciones, y cuando lo hacía, era con la misma simplicidad y humildad de siempre. «Las hermanas a veces me preguntan sobre la Virgen», le escribió a su familia. «Pero yo les digo que esas cosas ya pasaron. Ahora mi trabajo es ser una buena religiosa y prepararme para la muerte». Los últimos años de Bernadette fueron de sufrimiento físico intenso, pero de crecimiento espiritual extraordinario. La tuberculosis la consumía lentamente, y también desarrolló un tumor óseo en la rodilla que le causaba dolores constantes. «Estoy moliendo como un grano de trigo», le decía a las hermanas que la cuidaban. «Pronto seré pan para el cielo». Durante estos años, Bernadette mostró una paciencia y una conformidad con la voluntad de Dios que impresionaban a todos los que la conocían. Nunca se quejaba de sus dolores y siempre encontraba maneras de consolar a otros enfermos en la enfermería del convento. En 1878, su condición se agravó considerablemente. Los médicos dijeron que no viviría hasta el final del año,
Pero Bernadette conservaba su sentido del humor y su confianza en Dios. La Virgen me dijo que sería feliz no en este mundo, sino en el otro, recordaba. Estoy a punto de comprobar si cumple sus promesas. El 16 de abril de 1879, miércoles de Pascua, Bernadette entró en agonía. Tenía solo 35 años, pero había vivido intensamente cada momento de su vida breve. Sus últimas palabras fueron una oración sencilla. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Pobre pecadora. Murió a las 3 de la tarde, la misma hora en que Cristo había expirado en la cruz. Las hermanas que la acompañaban dijeron que su rostro se transfiguró en el momento de la muerte, recuperando la belleza y la paz que había mostrado durante las apariciones. 30 años después de su muerte, cuando la Iglesia comenzó el proceso de beatificación de Bernadette, su cuerpo fue exhumado para examinar sus restos. Lo que encontraron dejó atónitos a todos los presentes. El cuerpo de Bernadette estaba perfectamente conservado, como si hubiera muerto el día anterior. Su piel mantenía su color natural, sus ojos estaban cerrados pacíficamente y no había ningún signo de descomposición. Es un milagro evidente, declaró el médico forense. En las condiciones de humedad de esta tumba, el cuerpo debería haberse descompuesto completamente hace décadas. El cuerpo incorrupto de Bernadette se exhibe actualmente en una urna de cristal en el convento de Nevers, donde miles de peregrinos acuden cada año para venerarlo. El legado eterno de Lourdes Bernadette fue beatificada en 1925 y canonizada en 1933. Pero su verdadero legado no está en los títulos eclesiásticos, sino en lo que Lourdes se ha convertido. Desde 1858, más de 200 millones de peregrinos han visitado Lourdes. La Iglesia Católica ha reconocido oficialmente 70 curaciones milagrosas, pero los testimonios de sanación espiritual son incontables. Lourdes se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo, recibiendo anualmente más de 6 millones de visitantes de todos los continentes. ¿Qué hubiera pasado si Bernadette hubiera permanecido en Chartres, cuidando ovejas? ¿Cómo sería diferente la devoción mariana moderna sin las apariciones de Lourdes? Su vida nos enseña que Dios elige frecuentemente a los más humildes para las misiones más extraordinarias. Una niña pobre e ignorante se convirtió en la confidente de la Madre de Dios y en instrumento de sanación para millones. Santa Bernadette nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la sabiduría humana o la riqueza material, sino en la disponibilidad total para hacer la voluntad de Dios. Su ejemplo de humildad, obediencia y confianza continúa inspirando a creyentes de todo el mundo. Si esta historia de la niña que vio a la Virgen María te ha tocado el corazón, tal vez es porque tú también estás llamado a ser instrumento de Dios en tu propia circunstancia. No necesitas ver apariciones para ser santo. Solo necesitas decir sí, como lo hizo Bernadette.